Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este pequeño curso que hemos denominado Derecho Prehispánico. Antes que nada, un agradecimiento por el tiempo, por el interés y bueno, esperamos que sea de todo su agrado y sobre todo se lleven un conocimiento nuevo que puedan divulgar y ayude a seguir profundizando en estos estudios históricos que son tan necesarios en nuestro tiempo, o al menos deberían de serlo. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Elio Hernández. Mi formación académica es la siguiente. Soy licenciado en Derecho por la UNAM, específicamente por la FES Acatlán. Soy licenciado en Historia, también por la FES Acatlán. Y licenciado en Filosofía por el Instituto Científico Técnico y Educativo, ICTE, una pequeña universidad ubicada en la Colonia del Valle, pero que me ha proporcionado conocimientos necesarios para entender lo que es la filosofía. El curso es muy básico, es de alguna manera sencillo, porque de lo que se trata es de hacer un ejercicio de divulgación cultural que no los aburra, que mucho menos los haga creer que la historia es aburrida. No, al contrario, que genere esa duda, ese sentimiento de seguir investigando y con posterioridad contribuir y aportar más a estos tan interesantes temas. Yo estaré gustoso en apoyarlos. Si alguien tiene alguna duda, o en su caso, si tiene algún tema de investigación en el cual yo pueda proporcionarle algún libro, alguna fuente o un simple consejo. Con esta premisa por delante, pues vamos a empezar. Recuerden que este curso no es interactivo, es en video. Pueden únicamente escucharlo de tal manera que puedan hacer otras actividades o en su caso ver las láminas. Aunque yo recomendaría que se haga el ejercicio de escuchar para analizar de mejor manera. Vamos para adelante. Empecemos con hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la historia del derecho? Para muchos la historia del derecho es un campo abandonado, para otros es un campo que no sirve para nada, dirían algunos. Lo pasado, pasado. Lo que importa ahora es el presente. ¿Cómo resolvemos los conflictos los seres humanos en los tribunales laborales, penales, civiles? ¿Yo para qué quiero saber cómo castigaban al ratero en la sociedad mexica? ¿Para qué quiero saber los castigos que se le proporcionaban al adúltero en el mundo maya? No, falsa idea. La historia del derecho actualmente es muy relevante porque nos ayuda a entender y comprender la formación del sistema jurídico que rige nuestro presente. Todo lo que nosotros percibimos en los diversos tribunales tienen un antecedente, tienen una raíz, dirían los abogados, una fuente histórica. Y es ahí donde la historia del derecho tiene su vital importancia. Ahora bien, yo soy de la idea de que la historia también contribuye a la solución de conflictos actuales, porque en el pasado la esencia humana no ha cambiado radicalmente. Seguimos teniendo las mismas emociones respecto a la riqueza, respecto al amor, respecto a la familia. Quizás ha cambiado el grado tecnológico o inclusive la forma en que concebimos algunas instituciones. Dígase lo que es la justicia o lo que es la impartición de la misma. Pero hay una esencia humana que en el pasado causaba problemas y que se resolvió de alguna manera. Es ahí donde la historia del derecho tiene su lugar. Ahora bien, también yo considero de vital importancia que la historia del derecho se difunda, sobre todo en el marco del ejercicio profesional de los juristas. El abogado litigante, el abogado postulante, el que todos los días lleva sus escritos a los diversos tribunales, el que está creando el derecho en todos los foros posibles, tratando de resolver una controversia o defendiendo los intereses de su cliente. Generar una conciencia histórica en los operadores del sistema jurídico nos ayudará a entender que no se trata únicamente de repetir como pericos un código
o una fórmula en un juicio oral. No, esa fórmula tiene un sentido histórico, tiene una razón y una fuente de la cual se originó. En este orden de ideas, por esto es tan importante y relevante continuar estudiando la historia del derecho, más aún que en este mundo, o mejor dicho, en este siglo en donde la tecnología nos ha permitido acercar a cada rincón del planeta un poco de conocimiento universal, pues qué mejor que aprovecharlo. La siguiente idea que yo les pongo sobre la mesa, y muy criticada quizá por mis compañeros historiadores, es ¿cuáles son las fuentes para la historia del derecho prehispánico? Aún es una disciplina nueva, no hay estudios tan profundos al respecto. Quizá algunos historiadores hasta consideren que es un esfuerzo innecesario porque aducen que no tenemos fuentes, que es imposible derivar de un documento español un pensamiento de pueblo originario, o más aún, que no tiene razón de ser. Yo opino lo contrario. La historia del derecho prehispánico debe de empezar a fomentarse, sobre todo estudiarse en el gremio de la historia. Los historiadores a veces se alejan un poco de la cuestión jurídica, pues por ciertos prejuicios respecto a lo que es ser abogado. Y los abogados se alejan de la historia por lo mismo. No, somos profesionistas que debemos de apoyarnos y contribuir a generar un campo multidisciplinario que en este caso se refleje en estudios de calidad respecto a la historia del derecho prehispánico. Así pues, ¿cuáles son las fuentes que tenemos para estudiar esta disciplina? Hay un problema, porque las fuentes originarias son escasas. Por originario me refiero a todo aquello que existió antes de la llegada de los españoles o castellanos, mejor dicho, a estas tierras. Es decir, lo que pasó antes de 1492, cuando en el horizonte europeo este continente ni siquiera existía. No hay, pues, documentos escritos por los pueblos originarios y hemos construido su historia a través de documentos hispanos, es decir, documentos españoles, que aunque algunos fueron escritos en náhuatl, en mixteco, en purépecha inclusive, pues ya es una escritura basada e influenciada en el alfabeto latino, traducida, o mejor dicho, adaptada al castellano o a la lengua originaria por una persona, o en este caso los frailes sobre todo, que no compartían el horizonte cultural de los pueblos originarios. Hay entonces aquí un problema, porque estos documentos generalmente ya tienen la interpretación de ese español o ese castellano que escribió lo que entendió, lo que aprendió, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún escribió su Códice Florentino en una columna en náhuatl y en una en español. Pero la columna en náhuatl no es plenamente náhuatl. Es un náhuatl clásico que crearon los españoles o los frailes para tratar de escribir lo que los habitantes originarios les decían. Entendamos, pues, que la historia del derecho prehispánico en su mayoría la vamos a construir mediante fuentes o documentos ya con la influencia española. ¿Ok? Otra fuente que tenemos es la interpretación de los vestigios materiales que hay del mundo prehispánico, los basamentos, alguna lengua originaria y costumbre de dichos pueblos en el presente. Sin embargo, esto yo no lo considero una fuente plena, porque ya están permeados los habitantes originarios con la cultura española. Pongamos un ejemplo. En Yucatán el pueblo maya sigue vivo, resistiendo y luchando, pero ya está adaptado a la cultura pues moderna del México moderno.
un maya del siglo XXI no es un maya del siglo XVI. Es imposible tratar de obtener datos, sobre todo de dicho periodo prehispánico, en un habitante de este siglo. No crean entonces en esos mitos o fantasías de algunas sectas que dicen que hay un espíritu en el mundo indígena del presente que hemos detectado, que los antecedentes se encuentran en nuestros pueblos originarios. No, los habitantes del México del siglo XXI no son los habitantes del siglo XVI en esto que llamamos Nueva España. Mucho menos, aunque un habitante del siglo XXI hable náhuatl, no es el mismo náhuatl que se hablaba en el siglo XIV, XIII, XII, XI. No, no es así. En conclusión, entonces, hemos construido la historia del derecho prehispánico a través de documentos ya meramente influenciados por el mundo europeo occidental. Que no los engañe. Eso es lo que el historiador ha logrado hasta el momento detectar e interpretar. Ahora bien, dentro de estos documentos, ¿qué podemos encontrar? Primero, los códices. Los códices se dividen en prehispánicos y en novohispanos. Prehispánicos solamente contamos con cerca de 23. La mayoría fueron destruidos y quemados en este proceso histórico de conquista. No juzguemos al español que lo hizo, era un hombre de su tiempo. Y como en toda guerra, eliminar al enemigo, principalmente su cultura, se convierte en una necesidad. Pero bueno, al menos tuvieron, dicen algunos, la decencia de recopilar un poco de lo que pasó antes de su llegada en algunos códices principalmente del siglo XVI. El siglo XVI abarca de 1501 a 1600. Estos códices novohispanos de los principios del siglo XVI, o al menos del principio del proceso de dominación en esta tierra, pues bueno, nos describen a veces un poco del sistema legal existente en esta región. Por ejemplo, tenemos el Códice Mendocino, donde hay unas bellas láminas en donde se dibujaron jueces, o como el mundo mexica eh, les explicó a los frailes, o en este caso a los castellanos, cómo ellos resolvían sus controversias. Ahora bien, quiero aclarar lo siguiente. Los códices prehispánicos, en su mayoría, únicamente relatan acontecimientos históricos. Por ejemplo, el Códice Vindobonensis y el Códice Nutal, originarios de Oaxaca, narran la historia de un gobernante muy famoso en estas tierras. Ocho Venado, Garra de Jaguar. Narra sus historias de conquista y hasta ahí. Así como los diversos dioses que existían en estas tierras. Por ejemplo, Tlaloc, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, entre otros. Pero no encontramos elementos fácilmente de derecho prehispánico. Solamente una interpretación amplia que muchos historiadores y filósofos han realizado, pero que para fines prácticos no es un elemento concreto de lo que fue la justicia en estas tierras. Bien, con esta idea por delante y recalcando lo que he venido decidiendo desde el principio. El derecho prehispánico se ha construido a partir de documentos que los españoles elaboraron posterior a su llegada e interpretaciones de vestigios que nos dejaron estas culturas. Muy bien, prosiguiendo en esto, además de los códices, tenemos también como fuentes las relaciones geográficas que se elaboraron en el siglo XVI. Estas fueron generalmente escritas en el periodo de 1577 a 1585. Eran cuestionarios que la corona ordenó a los gobernantes de las diversas regiones de este territorio, en donde les obligaba a realizar una serie de cuestionarios, preguntas, resolverlas, para describir
cómo eran las condiciones actuales en ese tiempo, obviamente, de dichas regiones. Ellos no pensarían que este cuestionario se convertiría en una fuente histórica tan valiosa. Por ejemplo, en algunas relaciones les decían que respondieran cuáles eran las costumbres de los pueblos, qué conductas castigaban. Y a partir de este cuestionario, al momento que lo responden, nos dan datos valiosísimos para la historia del derecho. De los pueblos originarios, claro, con su respectiva crítica, porque como yo les digo, fueron escritas después de la segunda mitad del siglo XVI. Ya para entonces las instituciones españolas religiosas ya estaban muy consolidadas y entonces no podemos darle una seriedad o un rigor histórico tan exagerado. Pero aún así siguen constituyendo fuentes valiosísimas. Para el presente curso nos vamos a basar principalmente en las relaciones geográficas de Yucatán, de Michoacán y de Nueva Galicia, como se conocía al territorio que abarca actualmente Jalisco y Colima. Muy bien. ¿Qué otra fuente tenemos? Tenemos también las crónicas de los conquistadores y los frailes, además de personajes que se dedicaron a la historia. Muy conocida es la historia de Bernal Díaz del Castillo, las cartas de Hernán Cortés, o textos como los que elaboró Botolinía, Bartolomé de las Casas y, claro, Fray Bernardino de Sahagún. En estas crónicas, a pesar de que tenían un cierto sesgo tratando de defender a la corona o de enaltecer triunfos, podemos encontrar descripciones sobre las instituciones que por sus propios ojos vieron estos sujetos. Por ejemplo, hay un pasaje hermoso en la historia de Bernal Díaz del Castillo en donde narra cómo era un mercado. También Hernán Cortés en su carta de relación lo hace, en su segunda carta de relación, en donde narra cómo en los mercados habían unos jueces que se encargaban de impartir la justicia en el comercio, dirían algunos, el moderno derecho mercantil de aquellos tiempos. Ya más adelante, cuando nos toque la clase de derecho mexica, se los explicaré, pero vamos dando un ejemplo. ¿Ok? De su lectura de estas crónicas de frailes, conquistadores y otros personajes dedicados a la historia, pues podemos obtener datos relevantes de lo que fue el derecho prehispánico de aquellos tiempos. El derecho, perdón, de aquellos tiempos. Como les decía, las cartas, sobre todo de los primeros conquistadores y de la gente común que llegaba aquí a Nueva España y que se comunicaba con sus familiares en Europa, pues podemos obtener datos relevantes. Bien, las siguientes dos fuentes son muy consultadas principalmente por historiadores. Quizá los abogados pues no van a tener mucho interés, ya que forman parte del ejercicio profesional de la historia. Son los archivos coloniales. Aún hay archivos, sobre todo en el AGN, en las diversas iglesias o en los archivos estatales, de documentos escritos en el siglo XVI, sobre todo de juicios. Nosotros para elaborar un estudio del derecho prehispánico tenemos que irnos principalmente a los documentos de los primeros años del proceso de dominación español, digamos, de 1520 a 1550, porque hay muchos juicios que se realizaron a los habitantes originarios por haberlos encontrado elaborando sus antiguos rituales, por robos, por alcoholismo. Pero en estos expedientes de aquellos tiempos que los historiadores se encargan de analizar, a veces encontramos datos y costumbres muy propias de lo que era la justicia antes de que se establecieran los tribunales castellanos. Por ejemplo, dicen algunos testimonios, y declaró tal indio, bueno, indio así se le conoce, es un término académico, no se lo tomen a mal, no es discriminación ni nada. Se le conocía en esa época como indio, derivado de la idea errada de Colón de que estaban descubriendo las Indias. ¿Ok? En este sentido, encontramos testimonios de indígenas originarios
que narran, bueno, es que tú me estás castigando por el alcoholismo, pero yo lo hice porque mi antiguo gobernante, en el momento que hacíamos el sacrificio al Dios Tonatiuh, pues bebíamos mucho. Y entonces aquí podemos analizar y decir, ok, entonces el alcoholismo no era sancionado si se realizaba en una festividad de aquellos tiempos. Por eso son tan importantes estos archivos coloniales de principios del periodo de dominación española o europea en estas tierras. La otra fuente es lo que conocemos como historiografía colonial, o sea, los libros de historia escritos en ese tiempo. Por ejemplo, la historia general de las cosas de la Nueva España, que es la parte en español del Códice Florentino y que escribió Fray Bernardino de Sahagún. También la relación de las cosas de Yucatán, que escribió un fraile conocido como Diego de Landa, la relación de Michoacán, que escribió otro fraile, Jerónimo de Alcalá, en Michoacán, obviamente, o la monarquía indiana, que aunque esta ya es del siglo XVII y recopiló mucho de lo que ya habían hecho otros, aún tiene datos muy relevantes. Esta fue escrita por Fray Juan de Torquemada. Gran mayoría de los libros de historias que fueron redactados en principios del siglo XVI, inclusive XVII, fueron elaborados por frailes. Recordar que en 1524 empezó este proceso de evangelización, bueno, desde antes, pero oficialmente llegaron las órdenes religiosas en 1524, desembarcando en Veracruz los famosos 12 frailes, que bueno, ellos en otra conferencia, si me lo permiten, les voy a platicar de ellos. Pero bueno, estas fuentes, historia escrita en ese tiempo, pues tiene grandes datos, sobre todo en sus apartados donde hablan de la justicia, de los jueces, inclusive de las mm, conductas sancionadas por los habitantes originarios. Muy importante. A partir de ellas se han elaborado todo el compendio que tenemos en el presente de libros de historia, sobre todo del derecho, y que hablan de la justicia prehispánica. No hay más, nada se esconde bajo el sol, no tenemos más. Por eso, algunas veces es un poco confuso o hasta irrisorio escuchar a algunos falsos profetas que aducen que el mundo náhuatl sigue vivo y que nuestros abuelos tienen la sabiduría originaria y ancestral. No, aunque es una fuente etnohistórica o antropológica muy importante, lamentablemente hemos construido el mundo prehispánico mediante lo que nos contaron los españoles. Y esto es triste, pero al mismo tiempo válido de criticar. Como les decía al principio, yo no tengo la verdad. Yo les transmito lo que he aprendido con ánimos a una crítica rigurosa en un futuro. ¿Ok? Como pueden ver entonces, esto es lo único que tenemos para conocer la historia del derecho prehispánico. La repetición es pedagógica. Vamos a repetirlo. Las fuentes para la historia del derecho prehispánico son los códices, las relaciones geográficas del siglo XVI, crónicas de conquistadores, frailes y personajes dedicados a la historia, cartas de aquel tiempo, archivos coloniales temprano, historiografía o libros de historia escritos en ese periodo, bueno, mejor dicho, en el periodo inicial de evangelización y dominación de los españoles en esta tierra. Y claro, textos que ya hicieron en el presente, en el siglo XIX, XVIII, que recopilaron información de las fuentes que ya les mencioné, las interpretaron, hicieron análisis y agregaron ciertos datos propios de su tiempo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero no tienes fuentes, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me vas a venir a mentir o me vas a decir alguna cuestión poco rigurosa? No, no, no. Claro que no. Pero sí les voy a aclarar lo siguiente. Y la pregunta es, ¿qué periódico histórico entonces vamos a estudiar? Seré claro con ustedes. Únicamente
podemos realizar una metodología del derecho prehispánico de finales del posclásico, o en términos sencillos, de los últimos años de la civilización mesoamericana o de las civilizaciones originarias de estas tierras. Porque esto fue lo que con sus propios ojos vieron los conquistadores como Cortés, lo que pudieron recopilar los frailes como Bernardino de Sahagún, Fray Bartolomé de las Casas. No más. No se puede, no existe. Quien les diga que los teotihuacanos tenían tribunales, quien les diga que los olmecas tenían tales instituciones, les está mintiendo. No lo sabemos. Lo más que podemos historiar del derecho prehispánico es de finales del posclásico. Claro, salvo que alguna persona con mucha suerte encuentre algún códice de hace 2000 años escondido en una bodega o en un basamento de alguna civilización, olmeca, por ejemplo, o de algún pueblo maya. Pero mientras no hay más, que no los engañe. Por ejemplo, de la civilización maya, únicamente yo he logrado recopilar información que pudiera intuir eran instituciones jurídicas que abarcan de los años 1490 a 1600. Obviamente después del periodo de 1519, en donde Cortés y todas, bueno, no Cortés, los primeros conquistadores llegaron a las tierras de Yucatán, pues ya se rompe esta línea y empieza un proceso de mezcla de la civilización europea, ¿no? Con la local. En el caso de los tarascos o purépechas, Michoacán, pues, igual, 1490, 1550. Y donde tengamos un poco más de información, sobre todo porque fue la ciudad más importante según los frailes y conquistadores de aquella época. Me refiero, claro, al mundo mexica, la Ciudad de México. Pues igual tenemos bastantes elementos de 1490, inclusive a 1700, 1600, ¿por qué no decirlo hasta en el presente, no? Pero para fines rigurosos, igual 1490, 1550. Es decir, que solamente podemos historiar el derecho en el periodo de finales del posclásico. Algunos historiadores quieren decir que es que en Tula se hacían así las cosas, en Cuautitlán, porque según hay unos libros muy famosos que se conocen, bueno, en el mundo de la historia, conocidos como los Anales de Cuautitlán, que narran de la civilización de Cuautitlán, de Tula, los Anales de Tlatelolco, pero todas estas fuentes, vuelvo a lo mismo, fueron escritas con posterioridad a la llegada de los españoles, entonces ya tienen un sesgo y sobre todo una interpretación propia del, del nuevo sujeto histórico conocido como mestizo, ¿no? Bueno, no mestizo en el sentido de sangre, pero que ya compartía los dos mundos. Entendamos que estos documentos de los que les platiqué en la lámina pasada, pues son los únicos que nos pueden ayudar a historiar el derecho de índole prehispánico. No los engañen, no se dejen llevar por esos mitos que dicen es que los toltecas eran muy justos porque tenían tribunales constituidos por 12 ancianos y que por eso nuestras instituciones corruptas. No, no tenemos ni conocimiento de cómo realmente se llamaba las instituciones de esta época. No sabemos ni qué lengua hablaban los teotihuacanos, mucho menos conocemos aún cuál fue la civilización originaria. Bueno, mejor dicho, la primera civilización, la cultura madre. Estudios de principios del siglo XX decían que eran los olmecas. Ahora, con el último descubrimiento que se realizó en Tabasco, creemos que ahora son los mayas. Es imposible. Y como no hay ninguna fuente escrita más, en el caso de los mayas, las inscripciones en sus basamentos, las cuales son históricas, no culturales, es decir, que no narran cómo se instituyeron tribunales, pues son difíciles de interpretar. No hay entonces más que documentos con posterioridad a la dominación española
Y nosotros nos concentramos principalmente en los que abarcan de 1519 a 1550, 60. Ya después de esto, en el siglo XVI, pues XVII, perdón, entender que ya está permeado de la cultura europea y que mucho de lo que se dice ya no es por un testimonio de un habitante que vivió ese choque cultural. ¿Ok? No hay fuentes plenamente originarias. No la hay. Por eso es un campo de estudio, a mi parecer, nuevo y necesario, porque con lo que nosotros aportemos y hagamos de teoría del derecho prehispánico, pues podremos en un futuro consolidar este tema y seguir perpetuando pues la investigación, ¿no? Este tema a mí me agrada bastante porque no solamente me tengo que meter a hablar sobre tribunales, tengo que conocer la cultura mexica, la cultura maya, la cultura tarasca, para de esta forma entender bien por qué castigaban ciertas penas, pero ciertos delitos. Pero eso ya lo iremos viendo conforme avance este curso. ¿Ok? En fin. Bueno, esta fue la breve introducción de este curso, que espero sea lo más clara posible. Damos inicio, pues, a esta aventura por el derecho prehispánico con las aclaraciones pertinentes. Muy agradecido si llegaste hasta acá. Y bueno, me pongo a tus órdenes en caso de cualquier duda que añores sea explicada o comentarios, aportaciones y críticas. Dejo mi Instagram, ahí está en la pantalla. A él me pueden enviar todo tipo de dudas y comentarios. Ahora bien, les comparto el temario que vamos a manejar. El día de hoy tuvimos nuestra primera clase, que fue la historia del derecho, introducción a la historia del derecho, explicando sus fuentes, porque es importante, y los alcances de nuestro tema. La siguiente clase va a ser Derecho Maya, después Derecho Tarasco, y vamos a dedicar 2 clases a lo que es el Derecho Mexica, el más popular, conocido y sobre todo valorado. Valorado en el sentido de que es el que más se conoce a nivel internacional. Cualquier extranjero, tú le preguntas, oh, ¿cómo se llamaban los pueblos que estaban aquí antes de los españoles? Y te van a decir, aztecas, mexicas. Por eso creo importante dedicarle 2 sesiones. Y finalmente vamos a concluir con una reflexión sobre, claro, vamos a repasar lo anterior, los tipos de derecho para que se lleven algo más importante, un recuerdo de lo que fue este curso. Y vamos a reflexionar sobre la posibilidad de una teoría de la historia del derecho prehispánico. ¿A qué va? La cultura es para todos y espero les haya agradado este inicio de curso. Poco a poco iremos mejorando las capacidades técnicas, es decir, espero ya en un futuro poder transmitir en vivo o en su caso inclusive hacer sesiones con público. Por mientras, quedo muy agradecido y sobre todo feliz y contento de poder compartir lo que la vida me ha permitido aprender. Muchas gracias y hasta pronto.